Primera de Pedro, capítulo 2, y nuestro texto hoy será del versículo 18 hasta el fin del capítulo. Y he titulado este mensaje simplemente Siervos. El apóstol Pablo, o Pedro más bien, está hablando a su audiencia, su primera audiencia de Asia Menor. Les ha estado hablando acerca del Evangelio de Cristo y de nuestra relación con Él como la piedra principal del ángulo, la persona más importante en su iglesia. Y ahora, aquí en el capítulo 2, nos habla del comportamiento cristiano, cómo debemos nosotros vivir como cristianos. Voy a empezar leyendo en el versículo 11, donde dice así: Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléanla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y terminamos la semana pasada con estos 4 mandamientos. Honren a todos, amen a los hermanos, temen a Dios, honren al Rey. Y luego nuestro texto que empieza con el versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Bueno, nuestro texto será del 18 a el 20, y quizás un poco del 21, pero principalmente del 18 y 20, y luego vamos a hablar del ejemplo que pone el Señor Jesucristo en
otra semana. Hablamos de nuestro comportamiento en el lugar de empleo. La madurez cristiana afecta toda área de nuestra vida. Dios no ha de ser Dios de solo la esfera religiosa de nuestra vida, sino Dios tiene que ser Dios de toda la vida humana. Toda la vida de su iglesia tiene que someterse a Dios. A veces nuestras relaciones en el trabajo son complejas y se necesita la sabiduría de Dios para saber cómo responder en cada circunstancia. Hoy vamos a considerar la sabiduría de Dios, la sabiduría que Él nos da al respecto. Empieza con la palabra siervos, en el versículo 18, siervos. Ahora, la palabra siervos, o la palabra que aquí se traduce siervos, conlleva el contexto del hogar. La palabra griega para hogar es oikos, y esa palabra para siervos contiene esa palabra oikos en ella. Los siervos o esclavos que trabajan en la casa son la audiencia original o a quienes fueron dirigidas estas palabras originalmente, los siervos domésticos. Un siervo en el hogar tiene mucha capacidad para hacer el bien o para hacer mal a su amo. Puede hacer de la casa un lugar agradable, o puede ser perezoso y no hacer nada. Puede preparar buenas comidas para el beneficio de su amo y su familia, o puede arruinarlas. Hablando del contexto de aquel entonces. Puede poner todo su empeño en su trabajo, o puede perjudicar los intereses de su amo. El siervo puede hacer todo esto, puede someterse a la voluntad de su amo o puede rebelarse contra sus decisiones. Y si tú tienes un empleo, verás que la relación entre tú y tu patrón, aunque no igual a la relación entre los siervos y amos de aquel entonces, pero sí tiene mucho, es similar en muchos sentidos. ¿Qué actitud le manda el Señor tener el siervo hacia su amo? Y recordamos que en este tiempo quizás 1/3 de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y por lo que viene en el Nuevo Testamento, entendemos que muchos de los cristianos en el primer siglo eran siervos o esclavos de algún tipo. No eran hombres libres. Muchos de ellos eran siervos o esclavos de algún tipo. Les dice aquí, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Podemos ser sujetos, pero con un corazón amargado, ¿verdad? Sí, me voy a someter, pero no voy a estar contento. Me voy a enojar también. Vas a pagar. No se rebelen, dice el Señor. Sométanse a las exigencias de sus amos. No les falten el respeto. Sabemos que en nuestros días existe un ámbito laboral, en el ámbito laboral, una gran falta de respeto. Los trabajadores que se lo pasan quejándose de los patrones, tal vez desperdiciando el tiempo en el trabajo, en sus dispositivos, en vez de trabajar.
Esto es muy, muy, muy común en nuestro día. Incluso he visto a personas tramar cómo hacer a su amo enojarse y luego tener el por qué demandar a la empresa. Y esto es todo lo contrario a lo que Dios nos manda hacer. Todo lo contrario. Ahora, vamos a decir que digamos, bueno, pues pudiera yo tal vez tener esa clase de actitud. Si mi amo no fuera tan malo, si no fuera tan insoportable. Pues mira lo que dice aquí el autor, el apóstol Pedro. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ay, este amo, ya no lo aguanto. ¿Qué hago? Ahora, probablemente estos esclavos no tenían otra opción. No tenían más opción que seguir trabajando en el lugar de empleo, pues probablemente eran esclavos, pertenecían a sus amos, no tenían voluntad propia, tenían que quedarse ahí. Y el Señor les dice, respétenlos, y no solo a los que son buenos y afables, fáciles, o que se llevan muy bien con ellos, no, sino también menciona a los que son insoportables. A veces el amo es un hombre fácil y tratable, pero a veces no. A veces los amos son hombres duros y ambiciosos. También a ellos deben someterse los siervos con respeto. El hecho de servir en la casa de un amo de mal carácter seguramente ocasiona sufrimientos. Y probablemente fue una vida muy difícil para ciertos de estos esclavos o siervos. Pero el Señor les manda tener respeto hacia sus amos. Estos siervos debían soportar el maltrato con paciencia, sin dar mal por mal, sin quejarse. Y luego menciona la motivación en el versículo 19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Yo vivo mi vida, tú vives tu vida delante de Dios. Dios ve todo. Y el cristiano, el seguidor del Señor Jesucristo, desea mantener una conciencia limpia delante de Dios y vivir su vida de tal forma que trae honra y gloria a su Señor. Vivimos nuestra vida en la presencia de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos delante de el Señor. El temor de Dios y el deseo de agradarle son el motor de nuestra conducta. Le agrada a Dios ver a su pueblo soportar con paciencia la injusticia. Y esto va muy en contra de la mentalidad de nuestra época. La mentalidad de nuestra época es, si no te respetan, pues no respetan. Si no te tratan como tú quieres ser tratado, pues dales igual, ¿verdad? Tanto en el trabajo, como en el matrimonio, como entre padre e hijo, etcétera, etcétera, con los vecinos, etcétera. En todo aspecto de nuestra vida. Esta es la mentalidad de nuestra época. Y nuestra naturaleza humana no quiere soportar ninguna injusticia. Queremos levantarnos y pelear contra todo lo que
nos parece injusto. Pero esto es inmadurez espiritual, o es una expresión muchas veces de una inmadurez espiritual. La paciencia, cuando somos tratados injustamente, refleja el carácter de Cristo, pues así padeció él, ¿verdad? Él no hizo ningún mal. Pero ¿cómo lo trataron? Claro que siempre habían quienes amaron al Señor Jesucristo, sí. Pero lo crucificaron. Gente crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, no por ningún mal que él había hecho. ¿Y cómo respondió él? Ultrajando a los que lo colgaron en la cruz, regañándolos de la cruz, prometiendo fuego sobre sus cabezas. No, el Señor Jesucristo hasta oró por ellos, pidiendo el perdón de Dios. Nuestra naturaleza no quiere sufrir. No queremos responder a un mal que otra persona nos hace con bien. Pero así nos manda el Señor. Y estos esclavos así debían responder aún a los amos insoportables. Si has de sufrir, dice Spurgeon, que sea por hacer el bien y no por hacer el mal. La corona del mártir nunca fue puesta sobre la cabeza culpable. Que seamos los que sufran por hacer el bien y no por ser rebeldes y por hacer el mal. Si sufras por hacer el bien, esto haya gracia con Dios, nos dice el versículo 20. Pues ¿qué mérito hay? Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Esto no es nada, dice el apóstol. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Si pecamos y por ello sufrimos, no hay mérito en esto, no hay ningún beneficio. Pero si soportamos injustamente, si soportamos injusticias y sufrimos por hacer el bien, esto haya aprobación delante de Dios. O sea que si el amo te regaña por ser flojo o por no hacer el trabajo como él quiso, o por pasar tu tiempo nomás en el dispositivo y no en hacer el trabajo, en eso no hay ningún beneficio o ninguna bendición de Dios. Pero si tú sufres como Cristo sufrió, no por hacer ningún mal, sino por el bien que has hecho, esto sí haya gracia delante de Dios. Vamos a hablar de aplicaciones en nuestro contexto. El contexto laboral de nuestra época es muy distinto al que vivieron los esclavos en Asia Menor en el primer siglo. Nosotros somos personas libres. Tú puedes dejar tu trabajo el día de mañana si quieres. Pero aún así, las verdades de este texto siguen siendo plenamente aplicables a nuestras vidas. Ninguno de nosotros es esclavo. Somos libres. Podemos y a veces debemos dejar un trabajo y tomar otro. Esta es una realidad muy distinta a la que muchos vivían en el primer siglo. Ahora, pero aún así,
los principios se aplican por igual. Tan solo porque no soy esclavo, esto no significa que le puedo faltar respeto al que me da trabajo. Pregunto, cuando surge la oportunidad de quejarse del patrón, ¿cómo respondemos? Cuando surge la oportunidad de quejarse del patrón. En el trabajo podemos estar rodeados de personas descontentas con todo. Personas que nada les parece bien. Nos quejamos con ellos. Nos dejamos contagiar por su amargura. Nos dejamos arrastrar por sus chismes. ¿Qué haces cuando alguien en el trabajo te trata mal? ¿Te enojas o lo soportas con gracia? ¿Cómo respondes cuando el patrón te trate mal o no te da lo que tú crees merecer? ¿Cómo respondes? ¿Te enojas? ¿Le faltas el respeto o respondes con gracia? Nuestro comportamiento cristiano es lo primero que nos da oportunidad de hablar por Cristo. Si eres cristiano en la iglesia, pero diablo en el trabajo, te debes de preguntar, ¿de veras soy cristiano? ¿De veras soy seguidor de Cristo? Deseamos una integridad cristiana, ¿verdad? Deseamos ser cristianos íntegros. Que el servir a Dios no solo afecta nuestro domingo, sino nuestro lunes por igual. Nuestro comportamiento nos da la oportunidad de hablar por Cristo. O nos quita la oportunidad de hablar por Cristo. Una de las dos cosas. Eso también tiene aplicación, yo creo, para nuestras familias. Estos principios se aplican a nuestros hogares también. Joven, cuando la corrección de tu padre o de tu madre te parece injusta, ¿respondes con paciencia y obediencia o con enojo? Yo creo que todos los niños en algún momento sienten que sus padres son injustos. ¿Cómo respondes tú, hijo? Cuando ves una injusticia. Ahora, podemos hablar acerca de la injusticia como padre e hijo. Muy bien, debemos hablar de estas cosas. Pero puedes responder con paciencia y obediencia. Puedes decir que no a la amargura y al enojo. Bueno, si estás en Cristo, sí lo puedes hacer. Sí puedes responder con gracia en tu hogar. Esposa, cuando una decisión de tu esposo te afecta negativamente, ¿lo atacas con tus palabras? ¿Lo castigas con tu actitud? ¿O respondes con gracia y amor? ¿Cómo respondes en estas situaciones? Todas nuestras esposas van a llegar a sentir esto en algún momento. Mi esposo es injusto. Mi esposo no entiende mis necesidades. Mi esposo tomó esa decisión, pero yo no creo que fue la correcta. Bueno, de veras él es el responsable en el hogar. Y claro que debe de tomar en cuenta tus consejos,
pero no siempre va a estar todo tan bonito como tú imaginaste antes de casarte. ¿Cómo respondes? ¿Con enojo, ira, castigándolo tal vez con tu silencio? ¿O respondes con gracia y amor? Reflejamos a Cristo cuando respondemos a sufrimientos con gracia y no con enojo. Cuando respondemos a las injusticias de nuestra vida con paciencia, esto haya aprobación delante de Dios e imita a Cristo, quien siendo inocente soportó el sufrimiento por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue tratado como pecador, no solo por los hombres, sino por su perfecto Padre. El Señor Jesucristo tomó el pecado nuestro sobre sí mismo en la cruz de Calvario. Y Él pudiera haber clamado, esto es injusto. Yo no he pecado. Pero no, el Señor Jesús tomó el castigo nuestro. Y no con enojo, sino por el gozo puesto delante de él, dice el libro de Hebreos capítulo 12. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre allá en el cielo. El Señor Jesucristo sufrió por nosotros un castigo que Él no merecía, que nosotros, por cierto, sí merecemos. Y nosotros, siendo que por un momento de tiempo Cristo fue rechazado por su Padre y castigado por Él, y clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora nosotros somos recibidos por Dios. Y no solo por un instante, sino por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este texto, Señor. Gracias te damos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió en nuestro lugar. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que Él no es como nosotros. Nosotros hubiéramos clamado, esto es injusto. Y hubiéramos quejado, pero Él no se quejó en ningún sentido, sino que con gozo recibió el castigo que nosotros merecemos. Y gracias te damos, Padre, por recibirnos por los méritos de Cristo. Y gracias te damos, Padre, por estos mandamientos también. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Cristo. En su nombre oramos.